Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C-141, Nuevas Ideas capítulo 141, Nuevas Ideas. Marielle, aunque al principio dudaba, no se atrevía a rechazar con tanto cuidado la comida que su hijo había preparado. Poco a poco dio su primer mordisco. Con cada bocado, probaba el rico sabor, disfrutaba del aroma y se encontraba sonriendo, atrapada en la extraña mezcla de arte y sabor que hacía que el desayuno pareciera casi juguetón. La conversación informal y cálida entre su hijo y su hija en la mesa la envolvió como una manta suave. Y al poco tiempo, los recuerdos que la habían estado agobiando pasaron a un segundo plano, permitiéndole terminar la comida en una paz poco común. Adir parecía satisfecho. Él siempre había sabido que Marielle era una mujer fuerte. Su trabajo con huérfanos no solo le había dado un propósito, sino que también la había mantenido mentalmente resiliente. Al observarla ahora, se dio cuenta de que podría recuperarse mucho más rápido de lo que había anticipado. Mientras se tomaba el último sorbo de té y café y continuaba la conversación, el teléfono fijo en la pared sonó bruscamente, atravesando la atmósfera. «Lo conseguiré, mamá». «Siéntate», dijo Niva, levantándose inmediatamente de su silla y dirigiéndose a responder. «Es Niva», dijo al receptor. Pero mientras escuchaba la voz del otro lado, su expresión alegre cambió, primero a un momento de seriedad, luego se derritió en algo más ligero. Ella se volvió hacia la mesa con una sonrisa traviesa. «Mamá, es para ti. Un amigo está llamando». Últimamente, Marielle había estado recibiendo llamadas frecuentes de personas que la vigilaban. El teléfono rara vez permanecía en silencio durante las horas de encendido, excepto cuando se producían apagones. Pero algo en el tono de Niva esta vez, algo en el brillo de sus ojos, sugería que esta llamada era diferente. «¿Quién es?», Marielle preguntó mientras se levantaba, notando el cambio, pero Niva no respondió. Ella simplemente le entregó el teléfono. «Esta es Marielle», dijo, con curiosidad y aprensión entrelazando su voz. Un momento después, su expresión se rompió. El shock se apoderó de su rostro. Entonces las lágrimas brotaron de sus ojos y comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se cubría la boca para sofocar un sollozo. «Nerys. Estoy muy contento. Realmente pensé». Su voz flaqueó cuando la emoción la alcanzó, pero después de tomarse un momento para estabilizarse, continuó. «Sí, por supuesto. Tenía pensado salir de todos modos. Vendré en 1 o 2 horas». Hablaron un poco más antes de que finalmente colgara el teléfono. Niva, observándola de cerca, dio un paso adelante y la abrazó fuertemente. «¿Vas al orfanato?» «Voy contigo. Hace mucho que no veo a la hermana Nerys». Como el entretenimiento es casi inexistente en este mundo, la única actividad social real de Niva fuera de estudiar y hacer recados era trabajar como voluntaria en el orfanato con su madre. Allí se había acercado a mucha gente y Nerys había sido una de ellas. Después de lo ocurrido durante el ataque, ambos asumieron que Nerys no había logrado salir. Pero ahora, la inesperada llamada telefónica les había devuelto un pedazo del pasado que creían perdido. «Sí, por supuesto. La rescataron hace poco y quiere ver cómo están los niños lo antes posible», dijo Marielle con una cálida sonrisa. La mayoría de las personas de la Fundación Enjowen eran las mismas, individuos que habían dedicado sus vidas por completo a la caridad y al cuidado de los niños. Desde que regresó a casa, Marielle había querido visitarla, pero la medicación constante y su estado mental inestable la habían hecho posponerla. Eso, y la timidez de aparecer delante de los niños a los que les falta un brazo. Pero ahora, escuchar la voz de Nerys, viva, llamándola de vuelta, le dio la determinación que necesitaba. Después de abrazar nuevamente a su hija, Marielle se volvió hacia Adir. «¿Te gustaría venir con nosotros?» Adir los había acompañado ocasionalmente en el pasado y, de alguna manera, siempre se llevaba bien con los niños. Ella pensó que él también querría unirse esta vez. Pero Adir negó con la cabeza. «Lo haría,
pero tengo cosas que atender en la sede. Quizás en otra ocasión. No podía permitirse el lujo de permanecer inactivo en el otro mundo durante demasiado tiempo, especialmente con la situación en la ciudad aún sin resolver. Necesitaba estar allí en caso de que las cosas salieran mal. Más importante aún, estaba seguro de que Nerys, y probablemente el niño, lo reconocerían si aparecía. Y no tenía ningún interés en lidiar con las consecuencias emocionales o el drama que seguiría. Está bien, dijo Marielle, sin insistir más. Ella pudo ver que él había estado inusualmente ocupado últimamente. Después de pasar un poco más de tiempo hablando y bebiendo bebidas calientes, Adir salió de la casa cuando el vehículo y el conductor que había organizado anteriormente llegaron para llevarlo a la sede. No había dormido nada, aunque no importaba. Su cuerpo mutante requería muy poco descanso ahora, y con un cuerpo activo mientras el otro descansaba, incluso esa necesidad limitada estaba más que cubierta. Al llegar al cuartel general, se dirigió directamente a su habitación. Antes de volver a sumergirse en el juego, quería navegar por los foros durante un tiempo y reorganizar las categorías de las tiendas para identificar artículos que pudieran ser útiles más adelante. Encendió su computadora y navegó por el foro. Como era de esperar, no se compartió información gratuita, pero le dio una idea general de la posición de los otros jugadores. La actividad fue notablemente menor que antes, probablemente porque los jugadores seguían muriendo y el número total continuaba reduciéndose cada día que pasaba. Los que se quedaron fueron naturalmente los más adaptables, los más capaces. Observó que un número sorprendente de jugadores ya habían completado sus primeros pasos de evolución. De hecho, cuando entró en la sección de tiendas, vio que algunos jugadores incluso habían comenzado a vender directamente. Lo más notable es que alguien había puesto a la venta cristales de energía. El precio, sin embargo, era astronómico. Solo había 10 unidades disponibles, e incluso la más barata tenía más de 500 de mérito cada una. Teniendo en cuenta que Adir había ganado 6,000 cristales después de gastar poco más de 300 méritos, lo absurdo del asunto lo hizo reír. Continuó explorando la sección de la tienda, construyendo gradualmente una lista categorizada de artículos que podrían venderse a cambio de cristales. En lugar de materias primas, se centró en recursos refinados y artículos basados en tecnología. Estaba claro que al otro mundo no le faltaban materias primas, en todo caso, tenía excedentes, pero su capacidad para procesarlas era limitada y su experiencia tecnológica era casi inexistente en la región en la que se encuentra. Esto le dio a Adir una ventaja considerable. La investigación dio origen a una nueva idea. Si pudiera adquirir materiales o metales raros y funcionales del otro mundo, artículos que este mundo no tenía, y procesarlos aquí utilizando la experiencia local, los productos resultantes podrían ser útiles y rentables. Luego podría venderlos nuevamente en el mundo del juego. Tuvo acceso a una sede entera llena de algunos de los investigadores más talentosos y capacitados. Lo único que les faltaba eran recursos adecuados. Me estoy convirtiendo en comerciante, dijo Adir con una pequeña risa. Y no fue una mala idea. De hecho, tenía el potencial de generar ganancias masivas. También todavía tenía el cupón de descuento del 50% y tenía la intención de gastarlo sabiamente. Cuando revisó su perfil desde su pulsera, vio que su mérito había aumentado de 870 a 930. Pero eso se debió únicamente a las bonificaciones residuales obtenidas por información presentada previamente. La verdadera recompensa que Adir estaba esperando todavía estaba pendiente, la chispa que había extraído del cuerpo de caníbal, que todavía llevaba consigo. Henry aún no se había puesto en contacto con él al respecto. Eso fue hasta que sonó el timbre de su puerta, y la pantalla sobre la puerta mostraba a un hombre de aspecto anciano con uniforme de investigador. Contacto, 2. Jugador impío C-142. No soy un psicópata. Parte 1. Capítulo 142. No soy un psicópata. Parte 1. Adir cerró las pestañas de su computadora y se levantó para abrir la puerta, esperando a alguien del departamento que se encargaba de la investigación de Spark. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que el visitante no era quien había previsto. Hola, señor Adir. Soy el Dr. Conrad Halberstam del Departamento de Psicología. Si estás disponible, me gustaría tener una breve conversación, dijo el hombre en un tono tranquilo y cálido. Parecía anciano,
con cabello blanco cuidadosamente recortado, rostro bien afeitado, postura ligeramente encorvada y vestía una bata de laboratorio blanca sobre ropa formal. Sus gafas captaron la luz del pasillo mientras miraba a Adir con serena profesionalidad. «Hola». «No lo esperaba, doctor», respondió Adir con una sonrisa educada. Y realmente no lo había sido. Pero podía adivinar por qué el hombre estaba aquí. Si Neris había regresado, entonces significaba que todo el equipo STF enviado a la misión probablemente había regresado, y todo lo que sucedió allí probablemente había sido informado en detalle a la sede. Así que quieren estar seguros de que no soy un psicópata, Adir pensó. Toda la unidad STF había sido testigo de lo que le había hecho a Caníbal. Y ese no fue el único incidente. Un civil del pueblo, el padre de Zelda, estaba desaparecido y nunca fue encontrado. El único relato del informe señalaba lo que Adir le había dicho a la niña, que su padre había abandonado el pueblo. Nada más. En la fortaleza de Caníbal, el estado de los guardias exteriores había llamado la atención. Cada uno había muerto de maneras que iban más allá de la mera eficiencia, muertes tortuosas y prolongadas que sugerían crueldad más que necesidad. Y los acontecimientos en la sala de carnicería habían cruzado a un nivel de horror calculado que solo las mentes más perturbadas podían concebir. Adir había utilizado los cadáveres de mutantes, los había dispuesto como maniquíes realistas y los había convertido en cebo. Todo sin un atisbo de vacilación. Teniendo en cuenta que todo esto lo había hecho un joven de 18 años sin antecedentes militares, que se había unido al PTF recientemente, era natural que algunos comenzaran a cuestionar su perfil psicológico. Después de todo, si Adir realmente era un psicópata hambriento de sangre, esto no era una preocupación menor. Esto significaba que un individuo altamente capaz, que ejercía poderes mutantes y de nivel Spark, algún día podría salirse de control. Y si eso sucediera, las consecuencias serían catastróficas. No te preocupes. Esto es solo un control de rutina, dijo el médico profesionalmente. Acabas de regresar de tu primera misión y queremos asegurarnos de que te vaya bien, física y mentalmente. Pero Adir podía ver a través del tono pulido. Él había estado aquí antes. En su vida anterior, después de su detención, antes de la ejecución, numerosos psicólogos y psiquiatras habían intentado entrevistarlo. Querían entender qué lo había formado. Se habían escrito artículos, publicado libros y realizado estudios académicos. Incluso después de su muerte, su cerebro fue preservado y estudiado en uno de los mejores institutos neurológicos. Su vida se convirtió en tema de fascinación global, películas, documentales, incluso dramas serializados basados en sus crímenes y psicología. No es que Adir supiera nada de eso. Había muerto y despertado en esta nueva vida, libre de todo ese ruido. Claro, Dr. Alberstam. ¿Por qué no entras? Podemos hablar más cómodamente dentro, dijo Adir, haciéndose a un lado con una sonrisa serena. Por favor, llámame Conrad. No quiero que esta conversación parezca que está sucediendo en un laboratorio, respondió el médico con una sonrisa amistosa al entrar. Adir cerró la puerta detrás de él y le preguntó si quería beber algo. Cuando la respuesta fue no, se dirigió a la zona de estar en la esquina y se sentó frente a él. Señor Adir, escuché que hizo un trabajo extraordinario, dijo calurosamente el doctor Conrad. No es solo que seas tan joven e inexperto, fue tu primera misión. Pero su logro realmente nos impresionó. Trajo una sensación de alivio a muchos. Él sonrió sinceramente. Por eso, me gustaría agradecerles, no solo como investigador, sino como ciudadano de esta ciudad de refugio. Adir asintió levemente y respondió en tono sereno. Gracias, doctor. Pero debo decir que no lo hice únicamente para proteger la ciudad. Mi principal motivación fue crear un lugar seguro para que mi madre y mi hermana pudieran vivir cómodamente. Su mirada bajó por un momento, un sutil destello de culpa cruzó su rostro, como si admitir una razón tan personal y egoísta lo hiciera sentir expuesto. Exactamente lo que quería mostrarle al hombre que tenía delante. Dr. Conrad notó la reacción y asintió pensativamente. Su sonrisa se suavizó y se volvió más natural. La respuesta le tranquilizó. Ver que Adir no había desarrollado un complejo de héroe a pesar de ganar poder tan rápidamente fue una buena señal.
Ese tipo de cambio psicológico repentino a menudo revelaba inestabilidad más que fuerza. Es perfectamente normal querer proteger a tus seres queridos, dijo. Y es una ventaja que tus acciones hayan ayudado a muchos otros a sentirse más seguros en esta ciudad. Gracias, Dr. Conrad, respondió Adir, ahora con la voz más clara. Sonrió tranquilo, como si al pronunciar las palabras se le hubiera quitado algo del pecho. Hay una cosa que me preocupa, continuó el médico, ajustándose las gafas con mayor precisión. Un civil del pueblo fue reportado como desaparecido. Di tu declaración diciendo que él abandonó el pueblo. ¿Podrías aclarar exactamente qué quisiste decir con eso? Era una pregunta crítica. Las operaciones del STF otorgaron gran valor a las vidas de los civiles. Incluso si alguien había cometido un delito, el protocolo estándar era el arresto y el regreso a la ciudad para un procesamiento legal adecuado. Las desapariciones inexplicables nunca se tomaron a la ligera. Sí, claro, respondió Adir uniformemente. Cuando llegué por primera vez, me encontré con una chica, Zelda. Aunque el resto de los aldeanos me evitaban, ella era la única dispuesta a hablar. Hizo una pausa y su expresión fue reflexiva. Pero no mucho después, su padre apareció de repente. No dijo una palabra, simplemente la agarró y la llevó de regreso a su casa. Parecía asustado. No de mí, exactamente, sino del hecho de que Zelda había hablado conmigo. Dr. Conrad escuchó atentamente, su postura quieta, su expresión ilegible. Más tarde, hacia la noche, volví a ver a Zelda sola en su patio. Su padre no estaba a la vista. Y en ese momento entendí lo que había pasado. El tono de Adir se mantuvo estable, su lanzamiento limpio, ni defensivo ni evasivo. Supongo que pensó que su hija había compartido algo que no debería haber compartido. Probablemente temía que el grupo de Cannibal lo castigara por ello. Supuse que salió corriendo por miedo. Hizo una pausa y luego agregó, entregué a la niña a la unidad STF. No pensé que fuera correcto dejarla sola en esa situación. Espero que esté bien ahora. Pronunció la línea final con un cuidadoso equilibrio de preocupación, lo suficientemente sutil para sentirse sincero, lo suficientemente firme para ser convincente. Dr. Conrad, al no encontrar inconsistencias con los informes oficiales, asintió satisfecho. Lo entiendo. Gracias por la aclaración, señor Adir. Y sí, te alegrará saber que a la niña le está yendo bien. Ahora está en el orfanato de la ciudad, adaptándose a su nueva vida. Por lo que he oído, ella está feliz y bien cuidada. Al oír eso, una visible tranquilidad se posó sobre el rostro de Adir. Eso es bueno, murmuró. Por supuesto, todo lo que había dicho hasta ese momento era cierto, al menos en parte. Simplemente había omitido algunos pequeños detalles. Como el hecho de que el padre de Zelda en realidad no se había escapado. Había muerto a manos de Adir. Pero no había ninguna razón para mencionarlo. Algunas cosas era mejor guardarlas para él solo. Y comprendió que verdades era mejor no decir. Contacto 2. Jugador impío C143. No soy un psicópata. Parte 2, capítulo 143. No soy un psicópata. Parte 2. Entonces, señor Adir, comenzó el doctor Conrad, inclinándose ligeramente hacia atrás en su asiento, con la voz tranquila y mesurada. Por supuesto que no puedo cuestionar las decisiones que un soldado debe tomar en el campo, especialmente cuando la supervivencia y el éxito de la misión están en juego. Yo no soy soldado y no puedo ni imaginarme las situaciones en las que te colocaron ahí fuera. Hizo una breve pausa y estudió el rostro de Adir. Pero al revisar el informe que me pidieron evaluar, me llamaron la atención ciertos detalles. Salvaste 16 vidas en esa misión, encomiable desde cualquier punto de vista. Pero para lograrlo, también hubo que quitar muchas vidas. Me gustaría hablar sobre cómo te sentiste esa experiencia, lo que sentiste en esos momentos y lo que sientes ahora. No hubo ninguna acusación en su tono. En todo caso, casi sonó como un cumplido. Pero Adir captó la corriente subyacente, la cautelosa sospecha enterrada bajo la civilidad. En lugar de responder directamente, planteó una pregunta propia. ¿Sabes cuántas vidas tuve que quitar allí? Conrad dudó por un momento y mentalmente sacó a relucir las cifras del informe.
Su tono se hizo más pesado. 90. Adir soltó una breve risa sin humor y luego cambió la conversación con una pregunta aparentemente no relacionada. Doctor, ¿tiene usted algún familiar? ¿Un padre, una madre? ¿Un cónyuge, hijos? ¿Alguien que se preocupa por ti? Doctor Conrad no comprendió del todo la intención detrás de la pregunta, pero hasta ahora la conversación había ido bien, por lo que respondió sin resistencia. Nunca me casé. Pero mis padres todavía están vivos. Son bastante viejos, pero gracias al gen mutante que portan, espero que vivan muchos años. Todavía sonrió con cariño, su cariño por ellos era evidente. Ya veo. Estoy seguro de que se preocupan profundamente por ti, murmuró Adir, bajando la mirada. ¿Qué crees que harían si un día de repente recibieran la noticia de que has muerto? La pregunta inquietó a Conrad. Se movió en su asiento, apretando la postura, pero respondió con serenidad contenida. Por supuesto que estarían tristes. ¿Eso es todo? Adir preguntó, su tono ahora era pesado, pesado. ¿Tus padres beben? ¿Alcohol, cigarrillos? No. Señor Adir, no estoy seguro de a dónde quiere llegar con esto, dijo Conrad, y su malestar ahora es más evidente. Pero Adir continuó sin reconocerlo. No. Pero si te pasara algo, estoy seguro que tu padre bebería. Bebía constantemente, tratando de adormecer el peso de su pecho. Pero no funcionaría, ¿verdad? Los hombres a menudo parecen más fuertes por fuera, pero emocionalmente, se rompen más fácilmente de lo que parecen. Especialmente cuando se trata de perder a alguien a quien aman. Ese tipo de dolor no es algo que el alcohol pueda tocar. Se quedaría dentro de él, día tras día, y sentiría más tu ausencia con cada uno que pasara. Y poco a poco, sea cual sea el tiempo que le quede, se convertiría en un infierno. Hasta que su corazón simplemente no pudo soportarlo más. Su voz era tranquila y firme, pero había un tono crudo debajo de ella. Esto no era una suposición, era certeza. Conrad no dijo nada ahora. Entendió que esto no era solo una tangente. Estaba profundamente relacionado con la pregunta que había hecho. ¿Y tu madre? Adir continuó exhalando suavemente. Las madres son las que más sufren. No huyen del dolor. Lo dejaron entrar. Lo llevan. Ellos lo aceptan. Pero nunca dejaron de lado la ausencia de su hijo. Incluso si los destruye, no le pedirán a nadie que les quite ese dolor. Finalmente levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Conrad. 90, no. Una sonrisa débil y cansada se formó en sus labios, vacío, sin calor. No, doctor. No quité 90 vidas ahí fuera. Con cada persona que maté, también llevé a sus padres, a sus parejas y a sus hijos. Destruí a todos los que alguna vez los amaron. Conrad solo podía mirar fijamente. Lo vio, grabado en el rostro de Adir. No ira. No orgullo. Pero el tipo de dolor que no pedía ser visto, el tipo que había vivido lo suficiente para asentarse silenciosamente en los huesos. El informe decía 90. Lo había aceptado al pie de la letra. Pero ahora se dio cuenta de que nunca había entendido lo que realmente significaba ese número. No hasta ahora. No hasta que vio el costo reflejado en la expresión de alguien que lo había pagado. Se le formó un bulto en la garganta. Lo entiendo, señor Adir, dijo Conrad, no por formación profesional, sino como reflejo. Y tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de lo equivocadas que estaban. Él no entendió. Él nunca lo haría. Pero había una cosa que el doctor Conrad entendió con claridad: Adir no era un psicópata de sangre fría. Era plenamente consciente de las vidas que había quitado y del peso de cada una de ellas. La forma en que llevaba esa carga, la forma en que la expresaba, no mediante excusas o negaciones, sino mediante un reconocimiento silencioso, era algo que un verdadero sociópata no podía imitar. Gracias, señor Adir. Por darme su tiempo, dijo el doctor Conrad, poniéndose de pie lentamente. Hizo una ligera reverencia, con la voz baja y sincera. Y de nuevo, gracias por todo lo que has hecho.
Es gracias a personas como tú que mi familia y yo podemos vivir en esta ciudad con seguridad y paz. Quiero que sepas que no lo damos por sentado. Era todo lo que podía ofrecer, gratitud. A Adir y a otros como el que lo habían arriesgado todo. Para hacerles saber que sus acciones tenían significado, que las vidas que protegían estaban profundamente agradecidas. Adir no dijo nada. Dejó que una ligera curva tocara sus labios, observando cómo el médico se alejaba, cada paso cargado de pensamientos, hasta que la puerta finalmente se cerró detrás de él. Y así, el remordimiento, el dolor, desaparecido. Su expresión volvió a su habitual quietud en blanco. Conrad Halberstam caminó lentamente por el pasillo, con los ojos fijos en el suelo. Su mente vagaba mientras sus pies se movían solos, y cuando volvió a concentrarse, ya estaba parado frente a la puerta de una oficina. La placa decía, el ministro de Defensa, Henry Bates. Llamó fuertemente y cuando una voz desde adentro dijo, entra, entró y cerró silenciosamente la puerta detrás de él. ¿Cómo estuvo? Henry Bates se sentó detrás de un amplio escritorio y le hizo un gesto al médico para que tomara asiento. Las bolsas bajo sus ojos eran más oscuras que antes, una clara señal de que las noches de insomnio no habían terminado. Dr. Conrad ajustó sus gafas y habló con un tono tranquilo y familiar. Es difícil creer que solo tenga 18 años. Sí, es el tipo más maduro e inteligente que he visto a esa edad, dijo Henry, reclinándose en su silla con una ligera sonrisa. Pero entonces su expresión se volvió seria. Entonces, ¿qué opinas? Él no es un psicópata, ¿verdad? Conrad respiró lentamente. No. Pero Henry no parecía satisfecho. Vio el pero tácito que colgaba detrás de la respuesta. Entonces, ¿qué es? Conrad hizo una breve pausa para recoger sus pensamientos. Henry, ¿alguna vez has escuchado el término empático oscuro? El tono informal que utilizó con un hombre de tan alto rango decía mucho sobre la cercanía de su amistad. Henry dudó. Sí, pero, ¿no es eso algo que se les ocurrió a los adolescentes? El médico se rió entre dientes. Sí, no es un diagnóstico clínicamente reconocido. Es una etiqueta moderna, no probada en la literatura científica, pero no del todo inexacta. Especialmente para alguien como el señor Adir, el término encaja sorprendentemente bien. ¿Qué quieres decir? ¿Eso es malo o no? Henry se inclinó hacia adelante sobre el escritorio. Contacto, tos. Jugador impío C-144. Empático oscuro capítulo 144. Empático oscuro. No es un psicópata, eso está claro. Pero yo tampoco lo llamaría inofensivo. Conrad hizo una pausa y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Los empáticos oscuros se diferencian de los psicópatas en un aspecto clave: tienen empatía. Se sienten culpables, comprenden las consecuencias y pueden leer las emociones con una precisión inquietante. Pero lo que los hace peligrosos es su capacidad de suprimir esa empatía cuando obstruye sus objetivos. En otras palabras, pueden volverse tan fríos y calculados como cualquier psicópata, y a menudo mucho más efectivos. Porque a diferencia de los psicópatas, entienden lo que sienten los demás, y eso les permite manipular con aterradora facilidad. Se detuvo de nuevo, con expresión reflexiva, antes de continuar. Las personas que encajan en el perfil empático oscuro suelen nacer neurológicamente intactas. No veo evidencia de daño genético o desarrollo cerebral anormal. Por lo que he leído en los informes que me diste, su nacimiento y sus primeros años parecieron transcurrir sin incidentes. Aparte de ser encontrado cuando era un bebé fuera de la ciudad y llevado a un orfanato, no hay ningún trauma claro que hubiera desencadenado este comportamiento. Eso es lo que me preocupa. Sugiere que esto no es una reacción, es una estructura. Algo que desarrolló intencionalmente, como una armadura. Un mecanismo de defensa psicológica que lo formó mucho antes de que nadie se diera cuenta. Henry escuchó en silencio. Él no interrumpió, no discutió. Respetó el juicio de Conrad, y con razón. Dr. Conrad Halberstam no era un psiquiatra cualquiera. Fue una mente líder en su campo, reconocido por mapear incluso las psiques más fracturadas y producir investigaciones innovadoras, particularmente para el STF. Cuando habló, tuvo peso. Dímelo claramente,
Conrad. ¿Es Adir una amenaza o un activo? Conrad soltó una breve risa, no cruel. ¿Sabes quién más encaja en el perfil empático oscuro, Henry? Henry pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Nuestros antepasados, dijo Conrad simplemente. Los primeros humanos en caminar sobre esta tierra. Los ojos de Henry se entrecerraron por curiosidad, pero no dijo nada. Tenían frío. Calculador. No guiado por la moral o la ética, sino por el instinto. Sobrevivieron a entornos brutales, cazaron sin dudarlo y mataron para protegerse o comer. No reflexionaron sobre lo correcto o lo incorrecto, actuaron. Y al hacerlo, sentaron las bases para nuestra especie. Henry se reclinó lentamente en su silla y parte de la tensión desapareció de su postura. Entonces, ¿estás diciendo que Adir es como ellos? ¿Como nuestros antepasados primitivos? Conrad asintió. Mira el mundo en el que vivimos ahora. El caos ya no es la excepción, es la regla. No se trata solo de los terrenos baldíos fuera de la ciudad. Es el mundo desconocido que hemos descubierto recientemente, las reglas de este nuevo mundo que incluso las mentes más brillantes aún no comprenden del todo. No creo que la pregunta sea si el señor Adir es peligroso o seguro. Creo que la verdadera pregunta es si él es quien puede poner orden en este caos. Y si estará dispuesto a hacer lo que hay que hacer, sin dudarlo, sin preocuparse por lo que llamaríamos aceptable. Dr. Conrad dejó clara su postura. Desde los primeros días de la historia de la humanidad, fueron personas como esta quienes establecieron las reglas en medio del caos. Mientras otros dudaban, ellos fueron los primeros en actuar, los primeros en luchar por la supervivencia. Donde la mayoría sopesaba la moralidad, se movían. Sin distinción entre el bien y el mal, eligieron la acción. No se centraron en la justificación, sino en los resultados. Y gracias a ellos, la humanidad perduró. Bajo su protección, su fría lógica, su instinto de preservar, las especies sobrevivieron, se adaptaron y se multiplicaron a través de generaciones. Y ahora, una vez más, la humanidad se encontró rodeada de caos y, una vez más, necesitaba personas como ellos. No los pensadores cuidadosos. No los que esperaban que se escribieran las reglas. Pero los que actuaron primero. Aquellos que pudieron sobrevivir en lo desconocido sacaron fuerza de ello y forjaron un camino hacia adelante donde no existía ninguno. En este mundo recién descubierto, todavía velado por la incertidumbre y lleno de peligros que nadie comprendía del todo, no había lugar para el idealismo, necesitaban instintos agudos, precisión calculada y un control inquebrantable. Necesitaban a alguien que pudiera vivir entre monstruos sin convertirse en uno. Alguien que pudiera dar los primeros pasos no por la gloria, sino por la supervivencia, y arrastrar al resto de la humanidad hacia adelante con él. En este momento, Adir era la persona más indicada para esa necesidad. Y quizás, el único que queda capaz de hacerlo. Al menos, ese fue el perfil que se formó en la mente del Dr. Conrad después de conocerlo. Ya veo, dijo Henry Bates, exhalando en voz baja. Estuvo completamente de acuerdo con el médico. Incluso dentro del STF, los agentes más eficaces siempre habían sido aquellos con las mentes más fracturadas, intrépidos, inquebrantables e impulsados por el hambre de sangre. Depredadores natos que no se inmutaban cuando las cosas se ponían feas. Y lo que Henry, lo que el mundo, necesitaba ahora no era un héroe. Era alguien con el tipo de mente que podía reescribir las reglas desde cero y forjar un nuevo camino a través del caos. Gracias, Conrad, por tomarte el tiempo, dijo mientras se ponía de pie y se inclinaba hacia adelante para estrecharle la mano. Fue un placer conocer a alguien como él, respondió Conrad sinceramente. Si es posible, me gustaría volver a hablar con él algún día. Se giró para irse pero se detuvo en la puerta. Henry, me gustaría tomarme una semana libre, dijo sin darse la vuelta. Henry dudó. Conrad siempre había sido un adicto al trabajo, el tipo de hombre que nunca usaba las hojas que le correspondían, siempre a solo una llamada de distancia, siempre listo. Una petición como esta fue inesperada. ¿Por qué? Dr. Conrad ofreció una leve sonrisa. Quiero pasar una buena semana con mi familia. Aunque la profunda conversación entre el Dr. Conrad y Henry Bates llegó a su fin, Adir ya había terminado lo que necesitaba hacer en su habitación.
Su expresión permaneció en blanco y distante, como si nada de eso importara, mientras se dirigía hacia la sala de juegos. No le preocupaba especialmente la evaluación del médico. De hecho, estaba seguro de haberlo convencido de que no era un psicópata. Incluso si todavía lo vieran como peligroso, no había mucho que pudieran hacer al respecto ahora. Adir estaba progresando rápido, más rápido de lo que había anticipado, incluso para sus propios estándares. Su desarrollo ya había comenzado a superar los planes que había puesto en marcha cuidadosamente. Y si las cosas continuaban a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que llegara a un punto en el que la opinión de nadie importara más. Por supuesto, por ahora, y por lo que vino después, todavía necesitaba el PTF. Incluso necesitaba a Henry, hasta cierto punto. Por eso jugaba sus cartas con cuidado, manteniendo todo bajo control. Señor Adir. La enfermera Mira se sobresaltó de su asiento, sorprendida por la apertura de la puerta. Como de costumbre, se quedó dormida en su puesto. Realmente estás trabajando demasiado, dijo Adir, con una diversión silenciosa parpadeando en su rostro. Cada vez que él entraba o salía de la habitación, ella estaba allí, casi como si viviera en ella. No tanto como usted, señor Adir, respondió Mira con un suspiro cansado. Si no le importa esperar, el doctor Elliot ya está en camino. Por mí está bien, dijo Adir, permitiéndole revisar sus cheques habituales. Con el tiempo, se había acostumbrado a conversaciones casuales con Mira y el doctor Elliot durante estos procedimientos de rutina. Él apreció en silencio su dedicación, ambos trabajaron consistentemente más allá de las horas esperadas. En Shelter City 9, y en la mayoría de las demás ciudades, el exceso de trabajo se había convertido desde hacía mucho tiempo en la norma. Los días festivos oficiales eran inexistentes. Pero incluso para esos estándares, Mira y Elliot se destacaron. Eso por sí solo le dejó una impresión positiva. Como mínimo, por ahora, eran personas en las que podía confiar para cuidar su cuerpo mientras estaba dentro del juego. Una vez completados todos los controles y llegado el doctor Elliot, intercambiaron algunas palabras, nada más que saludos educados y charlas triviales. Entonces Adir finalmente entró en el Gamepod y cerró los ojos. Contacto, 2. Jugador impío C145. Evolución paso 2 capítulo 145. Evolución paso 2. Cuando Adir recuperó la conciencia, lo primero que sintió fueron débiles vibraciones. La señal era sutil y constante, una clara señal de que la chispa todavía estaba cerca. La buena noticia fue que el patrón se mantuvo sin cambios y no se intensificó, lo que significó que no se movió. Lo más probable es que la estructura que Adir había construido todavía estuviera intacta, cumpliendo su propósito y manteniendo el spark contenido. Las velas a lo largo de las paredes hacía tiempo que se habían apagado, hundiendo la habitación en la oscuridad. Se levantó de la cama y se dirigió a la ventana, quitando las cortinas para dejar entrar la luz. Luego entró al pasillo y les dijo a las criadas que esperaban en su puerta que trajeran comida. Sin esperar respuesta, regresó a la habitación. Mientras se preparaba la comida, se dio una ducha rápida, lavando la arena y el polvo levantados por las vibraciones de Colosit la noche anterior. Cuando salió, alguien llamó a la puerta. Entraron dos criadas, cada una empujando un carrito lleno de grandes bandejas de comida. Señor Adir, si necesita más, háganoslo saber. Lo traeremos inmediatamente, dijo cortésmente una de las criadas, con la cabeza gacha. Estaba claro que Besa había tomado su petición en serio. Las porciones se habían duplicado y se habían preparado porciones adicionales que se mantuvieron en reserva. Gracias. Esto debería ser suficiente, dijo Adir con una ligera sonrisa. Por ahora 2 carritos de comida eran más que suficientes. Comió rápidamente, terminando todo hasta el último bocado. Por primera vez en mucho tiempo, realmente se sintió lleno. Como siempre, dejó los carritos limpios y ordenados antes de salir de la habitación. Como era de esperar, Besa lo estaba esperando justo afuera de la puerta, con su habitual sonrisa brillante ya en su lugar. Parecía más enérgica que ayer. Sus grandes ojos azules helados brillaban de anticipación. Señor, ¿cómo estuvo la comida? ¿Satisfecho? ¿Te gustaron los rollitos de arroz? Adir captó el entusiasmo en su tono, especialmente cuando mencionó los rollitos de arroz.
Ella misma los había hecho, claramente esperando su aprobación. Sí, estoy completamente satisfecho, dijo riendo un poco. Especialmente los rollitos de arroz. Fueron excelentes. Definitivamente deberían traer más la próxima vez. Él ignoró el rubor visible en su rostro y la forma en que su sonrisa se ensanchó mientras comenzaba a caminar por el pasillo. ¿Cómo está la situación? La mayoría del personal con el que pasó parecía tranquilo y contento. Eso por sí solo sugería que todo todavía estaba bajo control, o mejor. Pero preguntó de todos modos. Quería dejar que Besa cumpliera su papel. Ella rápidamente igualó su ritmo, enderezando su postura con el aplomo de un profesional, según informó. Todo permanece como lo dejaste, mi señor. Colosit todavía está inactivo y continúa alimentándose. Lord Lucen, Lady Mirella y Lady Lioa están actualmente monitoreando el sitio. Hizo una pausa y luego añadió con cortés entusiasmo. Lord Malbec también llegó a la mansión antes. Él deseaba reunirse contigo, pero cuando escuchó que estabas ocupado, decidió esperar. Actualmente está en el jardín con el rey y mi padre, Lord Orban, tomando té. Está bien. Gracias, dijo Adir, un poco divertida por la seriedad con la que tomó su papel. Continuaron caminando a un ritmo relajado y finalmente atravesaron las puertas de la mansión y entraron al jardín. Adir, mi hermano. Malric se puso de pie con una sonrisa en el momento en que lo vio. El rey Vale y los demás lores sentados hicieron lo mismo y se levantaron para saludarlo. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Adir se acercó, devolvió el abrazo y luego saludó a los demás con un breve gesto de asentimiento. ¿Cómo estoy? Soy perfecto. Malric soltó una risa cordial, señalando la enorme silueta de Colosit visible desde donde estaban. Ese maldito titán está casi lleno. No estaré aquí por mucho más tiempo. Adir miró hacia otro lado. En comparación con ayer, la diferencia fue sutil, pero notable. Las vibraciones que emitía seguían siendo tan devastadoras como siempre, pero su cabeza y su pico, normalmente mantenidos en alto mientras se alimentaba, habían disminuido significativamente. Incluso su marco parecía un poco más pequeño. Me alegra oír eso. ¿Cómo está la estructura? ¿Puede todavía aguantar? Esa era la otra cosa que Adir se había estado preguntando. La aleación de titanio era fuerte y resistente a las vibraciones, pero los pernos que mantenían todo unido podrían no ser tan duraderos, especialmente las vigas utilizadas para enmarcar y estabilizar, que no estaban hechas de materiales resistentes a las vibraciones. Si la estructura colapsara antes de que Colosit terminara de alimentarse, podría convertirse en un problema grave. Sí, no te preocupes por eso, dijo Malric. Hay grietas visibles, claro, pero según las observaciones de Lady Leora, aguantará hasta el final. La próxima vez que Rank Force Spark vuelva a aparecer, simplemente cambiaremos a materiales más resistentes. Por ahora, está estable. Ah, cierto, añadió Malric, levantando la mano. A sus pies se materializó un gran saco de tela, claramente lleno de algo pesado. Él lo señaló. Aquí. Esto es por tu arduo trabajo, y tu compensación. Los ojos de Adir parpadearon por un momento, pero rápidamente volvieron a la normalidad. Él ya sabía lo que había dentro sin comprobarlo. Estos eran los cristales que habían prometido, con un valor de 6,000 energías. Malric aplaudió con la mano en el hombro. Teniendo en cuenta tu rango, los reunimos todos como cristales de nivel 2. Debería facilitar la absorción de energía. Adir entendió lo que quería decir, pero levantó una ceja para confirmarlo. ¿Por qué? ¿No puedo usar cristales de nivel 3? Todavía era un practicante de rango 1, pero hasta ahora no había tenido ningún problema para absorber energía de los cristales de nivel 2. Las palabras de Malric implicaban algo nuevo. Malric no parecía sorprendido por la pregunta. Puedes, pero el proceso puede volverse complicado y tomar mucho más tiempo. En el rango 1, el nivel 2 es el máximo más seguro para una absorción suave. Adir asintió lentamente. Todavía había muchas cosas que no sabía. Las preguntas persistían, pero no tenía prisa. Las respuestas llegarían a tiempo.
Adir hizo una pausa por un momento y luego preguntó como si se le hubiera ocurrido el pensamiento. Hermano, si ya no me necesitan aquí, me gustaría volver a visitar el distrito del mercado. Malric no pudo evitar reírse de la petición. Por supuesto. Acabas de ganar una pequeña fortuna, no es de extrañar que estés ansioso por gastar de más. Adir parecía un poco avergonzado, pero Malric no estaba equivocado. Estaba ansioso por visitar el mercado y fortalecerse lo más rápido posible. Sin presionar más, Malric asintió. Claro. Las cosas ya están bajo control aquí. Pero esta vez tendrás que ir solo. Todavía no puedo irme de este lugar, no estaría bien. Adir asintió en señal de comprensión. Ya conocía la ubicación del mercado y, con sus estadísticas significativamente mejoradas, volar allí solo no sería un problema. Ahora que tenía permiso, solo quedaba una última pregunta, crucial. Hay algo más que necesito saber, dijo Adir, con los ojos agudos y genuina curiosidad. ¿Cuáles son los requisitos para alcanzar el paso 2 de evolución? Contacto 2. Jugador impío C146. Primora capítulo 146. Primora. Malric sonrió mientras consideraba la pregunta de Adir. Él mismo era un practicante de rango 2, le había llevado años alcanzar ese nivel. Aún eres muy joven y ya estás apuntando al puesto 2. Tienes un futuro aterrador por delante, dijo con genuina admiración. El rey y los señores que estaban cerca, todavía escuchando en silencio, intercambiaron miradas atónitas. Puede que Malric no haya sido el practicante más fuerte que existe, pero era ampliamente considerado como un héroe y un prodigio por derecho propio. Escuchar a alguien como él elogiar abiertamente el potencial de otro fue raro, incluso impactante. Adir respondió modestamente, solo pregunto. No significa que pueda hacerlo. Malric sostuvo su mirada por un momento y luego comenzó a explicar. Si planeas alcanzar el rango 2, el primer paso básico es encontrar un Spark compatible con ese rango, y, lo que es más importante, uno que se alinee con tu camino actual. Eres un practicante de Astra Path, por lo que necesitarás un Spark de rango 2 del dominio Astra. Adir entrecerró ligeramente los ojos. Había algo que había estado notando por un tiempo. A pesar de las similitudes entre los practicantes de este mundo y los jugadores de la Tierra, aquí nadie parecía recorrer más de un camino. En la Tierra, algunos jugadores comenzaron el juego con 2 o incluso 3 caminos. El propio Adir ahora poseía los 4. Pero aquí la idea misma parecía ser tratada como imposible. Necesitaba claridad. ¿Qué pasa si intento evolucionar usando un Spark desde un camino diferente? ¿Realmente no hay practicantes que recorran 2 caminos? La expresión de Malric cambió. Exhaló lentamente antes de responder. Eso no es posible. Un practicante solo puede recorrer un camino. Elegir 2 sería una violación de la ley natural. Las cejas de Adir se tejen ligeramente. Su sospecha fue confirmada, pero aún no entendía el razonamiento. ¿Por qué? Malric juntó las manos a la espalda, ahora plenamente convencido de que su hermano pequeño realmente carecía incluso de los conocimientos más básicos. Pero decidió no cuestionarlo. En todo caso, consideraba que era su deber guiarlo ahora. Está simplemente prohibido. Ya sabes, no, que cada camino fue creado por un dios diferente. Adir asintió. Cuando comenzó el juego, había habido breve información sobre los 4 dioses. Desde entonces, había recogido fragmentos de libros que había hojeado en su tiempo libre. En la mitología de este mundo, el planeta había sido creado por 4 seres divinos, cada uno de los cuales contribuía a un aspecto diferente de la existencia. Como lo decían los mitos. Astrael, el creador de la Camino Astra, era responsable de la formación de toda la materia física. Perturbado por el vacío, se adentró en la nada y moldeó el mundo físico a partir de ella. Éter, la diosa de la Camino del Éter, gobernaba todas las cosas del espíritu. Su historia afirmaba que chocó con Astrael, acusando a sus creaciones de estar vacías y sin vida, simples juguetes. En desafío, ella les dio alma y significado interior. Ignivar, dios de la Camino de Ignis, no quería quedarse atrás. Declarando ambos Astrael y Éter.
incompleto, regaló movimiento a sus creaciones, voluntad, ambición y movimiento. Finalmente, Netera, la diosa de la camino inferior, de quien se dice que es la mayor de los cuatro, se cansó de lo que consideraba un juego infantil. Introdujo la destrucción y el renacimiento, asegurándose de que nada durara para siempre. Había historias más profundas y conflictos más intrincados, pero para Adir, esa era la esencia, hermanos divinos en un estado constante de competencia, cada uno reclamando superioridad mientras daba forma al mundo a su propia imagen. Malric continuó, si entiendes los fundamentos, entonces también deberías entender por qué un solo cuerpo no puede albergar más de un camino. Cada camino, y cada creador, se opone fundamentalmente a los demás. Caminar por dos caminos a la vez sería lo mismo que desafiar a los cuatro dioses a la vez. Mientras decía esto, un escalofrío visible lo recorrió y una sombra de miedo parpadeó en sus ojos. Siguió el Astra camino y adorado Astrael. Pero eso no significaba que faltara el respeto a los otros dioses. Cada uno representaba una parte esencial de la creación y todos eran venerados. Ningún practicante, sin importar su camino, se atrevería a insultar a otro dios o a otro camino. La idea en sí era un sacrilegio. En resumen, mi hermano pequeño, dijo Malric con firmeza, ni se te ocurra intentar algo así. Y no vuelvas a preguntar. No quería que Adir se arrastrara a una situación de la que nadie pudiera salvarlo. Sí. Gracias. No quisiera un problema así, respondió Adir con un tono serio. Pero interiormente se divirtió. Demasiado tarde. Ya había comenzado a recorrer los cuatro caminos. Incluso si eso significaba enojar a los propios dioses, tenía la intención de ver a dónde conduciría este camino. Los enemigos y las pruebas que se avecinaban solo harían que el viaje fuera más entretenido. Pero todavía había una pregunta más, una que no había encontrado en ninguno de los libros que había leído. ¿Qué pasa con el quinto dios?, preguntó Adir, con un tono puramente curioso. Escuché que en algunos mitos, en realidad hay un quinto camino. A diferencia de los cuatro caminos convencionales, el que había elegido al comienzo del juego había sido etiquetado como quinto, pero no se había mencionado a ningún dios junto a él. Recordó claramente el mensaje del sistema. Primora. El único. Ellos anhelaban existir y yo los dejé existir. Las palabras habían sido audaces e irradiaban poder y dominio. Y, sin embargo, en ninguna parte, ni en los libros ni en las enseñanzas, se mencionó tal nombre. Esa ausencia en sí misma era reveladora. Cuando la pregunta salió de sus labios, no solo Malric, sino incluso el rey Vale y los señores circundantes se giraron para mirarlo de manera extraña. Nunca había oído hablar de un mito así, dijo Malric, levantando una sola ceja. Su tono era escéptico, pero mesurado. ¿Qué escuchaste exactamente? Adir observó atentamente sus reacciones. No parecían estar ocultando conocimiento. Realmente no lo sabían. Aún así, con la esperanza de que el término en sí pudiera generar cierto reconocimiento, dijo el nombre en voz alta. Primora. En el momento en que la palabra salió de su boca, todo se congeló. Y no metafóricamente, todo verdaderamente congelado. Malric se quedó paralizado a mitad de la expresión, con una ceja todavía levantada en una pregunta silenciosa. El rey y los señores mantuvieron sus posturas expectantes, inmóviles. Incluso la hierba y las flores, dobladas por el suave viento momentos antes, colgaban en perfecta quietud. Los temblores distantes y siempre presentes de la chispa de rango 4 habían cesado por completo. Adir giró lentamente la cabeza y escaneó la escena. Era como si el mundo entero hubiera estado en pausa. Solo él permaneció en movimiento. Contacto, 2. Jugador impío C-147. Desconocido capítulo 147. Desconocido. ¿Qué carajo? Adir no pudo evitar que las palabras se escaparan. Por un momento, se preguntó si todo esto se estaba desarrollando en su mente o si la realidad misma realmente se había fracturado. Luego, desde su derecha, se escuchó un sonido. No era una voz. Ni siquiera fue un grito en el sentido ordinario. Fue el grito colectivo de agonía de innumerables seres, millones, no, billones, comprimido en un único eco desgarrador.
como si las puertas del infierno se hubieran abierto y toda cosa maldita dentro arañara, gritara, se retorciera y suplicara liberación. Un coro de tormento que pasó por alto las orejas y se arrastró directamente hacia los huesos. Incluso alguien como Adir, que había oído cosas peores en ambas vidas, sintió que su columna se ponía rígida. Y luego vino el contrapunto. Desde su izquierda surgió otro sonido. Música. Hermoso, relajante e imposiblemente estratificado. Adir no podía colocar ni un solo instrumento, pero la melodía era clara y perfecta, sin esfuerzo. Era la risa de los niños, cálida y brillante, entretejida a la perfección con los murmullos bajos y contentos de los adultos que hablaban en voz baja. Las voces cantaban, hombres y mujeres por igual, recitando versos, intercambiando canciones y poesía en una armonía demasiado perfecta para ser ensayada. No era ruido, era unidad. Una sinfonía de alegría, tejida con tal precisión que cada voz completaba la siguiente sin chocar nunca. Un contraste perfecto con el vacío que llora a su derecha. Adir se paró entre ellos, con los ojos cerrados. Y a pesar del caos que se desarrollaba a su derecha y la paz inquietante que persistía a su izquierda, parecía completamente tranquilo, casi sereno, como si hubiera encontrado algo raro en el corazón de ese aterrador contraste, un punto quieto, una frágil sensación de equilibrio, un fugaz momento de armonía. Él no se inmutó. Él no corrió. En cambio, su pecho se elevó con una respiración lenta y constante. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No humano. No es un depredador. Simplemente completo. Pero entonces, justo cuando empezó a rendirse a esa sensación surrealista de equilibrio, todo volvió a la normalidad. Los sonidos desaparecieron. La brisa regresó. La hierba se dobló una vez más bajo su peso. Las flores bailaron. Y el mundo se reanudó como si nada hubiera pasado. Los rostros tranquilos que lo rodeaban se movieron nuevamente, quien veo, los señores, los árboles que se balanceaban, incluso los profundos temblores ambientales de Colosit se reanudaron. Y luego vino la voz de Malric. Nunca había oído hablar de un mito así, dijo, levantando una sola ceja. Su tono era escéptico, pero mesurado. ¿Qué escuchaste exactamente? Los ojos de Adir se entrecerraron. Esa era la misma expresión, la misma voz, exactamente las mismas palabras que Malric había pronunciado apenas unos segundos antes de que el mundo se congelara. Lo acabo de decir, respondió Adir con cuidado. Malric inclinó la cabeza. ¿Qué dijiste? Él no estaba fingiendo. Él no lo había oído. Adir frunció ligeramente el ceño y lo intentó de nuevo. Abrió la boca y volvió a pronunciar el nombre con calma. Primora. El mundo se congeló de nuevo. Y los sonidos regresaron. El aullido desde la derecha. La melodía es de la izquierda. Pero esta vez no terminó ahí. Esta vez, la tierra misma pareció temblar. No, no solo la tierra. Todo. El suelo bajo sus pies, el aire a su alrededor, incluso el vacío de arriba parecían resonar con una vibración tan profunda, tan absoluta, que hacía que la devastadora frecuencia de Colosit pareciera una brisa pasajera. Esto no era solo energía, era algo divino. La realidad temblaba debajo de él. Adir se estabilizó y sus sentidos se agudizaron. Y fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. Algo lo estaba observando. Se giró instintivamente, escaneando la escena congelada. Todo permaneció exactamente como había estado, sin vida, suspendido en medio del movimiento. Y, sin embargo, podía sentirlo, ojos que lo observaban desde más allá del reino físico. No eran hostiles ni depredadores. Se sintieron tristes, dolor, casi anhelo. La sensación era sutil pero innegable. Quienquiera que, lo que sea, estuviera mirando, no estaba enojado. Fue triste. Adir consideró por un momento usar toda su energía disponible para registrar un talento, subir de nivel y aumentar su sentido, estadística con los puntos ganados, pero un instinto ascendente lo detuvo. Un susurro, no desde afuera sino desde adentro, una advertencia primaria que recorrió sus nervios. Como si dijera: si miras más profundamente ahora, no volverás.
No era una amenaza. Era la verdad. Él no estaba listo. Todavía no. Su fuerza actual, cualquiera que fuera el progreso que había logrado, simplemente no era suficiente. Si forzara esto ahora, no descubriría un secreto, se perdería en ello. Adir respiró lentamente y dejó que el instinto lo guiara. Dio un paso atrás, dejando pasar el momento, dejando que la presencia se desvaneciera en el silencio entre segundos. Y una vez más, la armonía regresó. No solo entre el sonido y el silencio, sino entre la moderación y el hambre, entre lo que podía hacer y lo que decidía no hacer. Algo raro para alguien como él. Y con eso, el mundo empezó a moverse de nuevo. Nunca había oído hablar de un mito así, dijo Malric, levantando una sola ceja. Su tono era escéptico, pero mesurado. ¿Qué escuchaste exactamente? Nada, dijo Adir con una sonrisa forzada. Solo escuché un rumor de gente borracha y sentí curiosidad por saber si tal vez podría ser cierto. Una curiosidad tonta. No intentó decir la palabra otra vez. Ahora me parecía inútil. Cualesquiera que fueran las respuestas que esperaba, sentía que solo tendrían un costo que no estaba dispuesto a pagar. Había sentido esos ojos en él la segunda vez que lo dijo, y estaba seguro de que si alguna vez se atrevía a intentarlo de nuevo, especialmente levantando su sentido, para atravesarlo y comprenderlo más, todo su ser se desmoronaría bajo el peso de lo que encontrara. Bueno, no es extraño que la gente hable de cosas así. Simplemente ignóralo, dijo Malric, con voz firme y seria. Todos cuestionamos nuestra existencia en algún momento, nos preguntamos por qué fueron creados o qué significa todo esto. Pero como practicante, ese tipo de pensamiento no te ayudará. Tu camino está claro. Alejarse solo traerá daño. Lo entiendo. Gracias, respondió Adir, asintiendo con calma. Bien, volvamos al tema principal, dijo Malric, volviendo a su tono anterior. Para alcanzar el rango 2, el primer requisito es registrar un talento de nivel 3. Para alguien como tú, eso no debería ser demasiado difícil. Solo necesitas concentrarte en uno de tus talentos actuales, trabajar en él y perfeccionarlo hasta que cumpla con el estándar para ser de nivel 3. Adir sonrió débilmente. Malric tenía razón. Ya tenía un talento de observador de nivel 3 reconocido por el sistema, simplemente había estado posponiendo su registro debido a reservas de energía insuficientes. Ser más fuerte en este mundo requería más que solo fuerza bruta, exigía una especie de brillantez. Solo para lograr que el sistema reconociera su talento como observador en el nivel 3, Adir tuvo que impulsar su sentido estadística a 10. Malric continuó. El otro requisito es tener una capacidad energética máxima de al menos 200. Supongo que ya lo has alcanzado. Él tenía. Con 9 talentos de nivel 2 registrados y la energía máxima adicional de más 1,00, otorgada por Dawn Raven, la capacidad total de Adir era de 219, más que suficiente para cumplir con el requisito. Eso es todo lo que necesitas saber, concluyó Malric con firmeza. Gracias, hermano, dijo Adir sinceramente. Estaba listo para irse. Después de unas breves palabras más e intercambios casuales, Adir desplegó sus alas, las plumas se movieron con un brillo metálico bajo el sol y se elevaron en el aire. Ascendió suavemente, cortando el viento, y giró hacia el distrito del mercado. Desde abajo, Malric y los demás lo observaban en silencio. Creo en ti, hermanito, murmuró Malric con una sonrisa tranquila y genuina. La próxima vez que te vea estaremos en igualdad de condiciones. Su voz no transmitía ninguna duda, solo certeza. Malric no tenía esperanzas. Estaba convencido. Adir regresaría como practicante de rango 2. Contacto, 2. Jugador impío C148. Compra de Spark nuevo, parte 1, capítulo 148. Compra de Spark nuevo, parte 1. El sol acababa de adquirir su brillo dorado, bañando el mundo de abajo con un brillo suave y radiante. Su calidez no ardía, resaltaba. Cada curva de la tierra, cada árbol y cada arroyo, ahora brillaba como si hubiera sido tocada por algo divino. El cielo estaba claro, la luz suave y el mundo debajo parecía exhalar en paz. Adir no se apresuró.
Se elevó muy por encima, con las alas firmes, cortando el aire con gracia silenciosa. Debajo de él, el mundo se extendía como un lienzo pintado, sereno e intacto. Pasó por densos bosques cosidos a partir de una variedad de verdes, cada árbol único en forma y tono. Entre ellos, una corriente clara se retorcía como un hilo de plata, reflejando la paleta dorada del cielo. Más allá de eso, el horizonte se elevaba hacia imponentes montañas, cuyos picos nevados captaban la luz como mármol pulido. El blanco de las cumbres brillaba frío y limpio, una promesa silenciosa de temperaturas abrasadoras por encima. Mientras se deslizaba, su mirada se posó en pueblos dispersos. Desde aquí arriba, parecían casi juguetes, estructuras simples enclavadas entre caminos tallados hace mucho tiempo por carros, pies y tiempo. La red de caminos sinuosos y senderos muy transitados insinuaba cuánto tiempo había durado la vida aquí. Las civilizaciones habían surgido, se habían movido, vivido y se habían desvanecido, todo bajo este mismo cielo. Después de un tiempo, su atención se volvió hacia adentro. Debería registrar el talento de nivel 3 ahora, Adir pensó y dirigió su conciencia hacia su tierra del amanecer. En el centro de su dominio interior, una bolsa pulsaba débilmente con luz violeta, rebosante de cristales de energía condensada. Su forma energética se acercó a él en silencio. Extendió la mano, presionando una mano contra la pila, y comenzó a extraer poder. 100 unidades de energía irrumpieron en él, absorbidas sin resistencia. Retiró la conciencia y regresó al cielo, todavía volando, con el viento rozando su rostro. Con gran facilidad, levantó los mensajes del sistema y localizó la notificación de nivel 3 del observador. Una sola orden mental y 100 energías desaparecieron de sus reservas. A cambio, el sistema reconoció la actualización. Su panel parpadeó. 20 puntos de estadísticas gratis ahora eran suyos. Él no los gastó. Todavía no. Planeaba esperar hasta después de alcanzar el rango 2. Como practicante de 4 caminos, no podía predecir con qué Spark evolucionaría a continuación, y eso significaba que no podía arriesgarse a dispersar sus estadísticas a ciegas. Cada camino exigía algo diferente. La precisión importaba. Adir continuó volando. Aunque no era tan rápido como el Fast Wyvern de Malric, la distancia pronto se desvaneció bajo sus pies. Más adelante, apareció a la vista un grupo de tiendas de campaña, un enorme pabellón blanco en el centro, rodeado de tiendas blancas más pequeñas, como satélites que orbitan alrededor de una estrella. Aterrizó a cierta distancia, doblando sus alas detrás de él. Luego continuó a pie. Ni siquiera Malric, un practicante de rango 2, había volado directamente a los terrenos del mercado. No era una regla impuesta por el poder o los guardias. Era tácito, una tradición tranquila observada por respeto. Nadie voló sobre este lugar. Y hoy, Adir tampoco lo hizo. Se acercó al perímetro lentamente, con los ojos escaneando a la vibrante multitud. En lugar de dirigirse directamente al pabellón principal, se dirigió al anillo exterior, filas de tiendas de campaña más pequeñas instaladas por vendedores temporales. Según Malric, su inventario era más flexible. Los precios podrían negociarse. La calidad a menudo variaba, pero a veces se escondían tesoros raros detrás de esas telas baratas y puestos improvisados. La zona estaba abarrotada y bullía de movimiento. Decenas de razas diferentes se movían entre tiendas de campaña, algunas de más de 5 metros de altura, otras apenas llegaban a la rodilla de Adir. Gigantes, enanos, seres escamosos de piel serpentina, practicantes con orejas de conejo, pelaje suave y narices temblorosas. La diversidad del mundo latía a su alrededor en color y movimiento. Adir caminó lentamente a través del caos organizado, pasando junto a espaldas encorvadas, rozando colas oscilantes y orejas temblorosas. Miró las solapas abiertas de las tiendas de campaña mientras pasaba, siempre observando, sin detenerse nunca demasiado en un lugar. Cada tienda era su propio mundo. Uno estaba completamente oscuro por dentro, casi sin visibilidad más allá de la entrada. Desde dentro salía un hedor desagradable, metálico y con mucha podredumbre. Otro era lo suficientemente brillante como para lastimar los ojos, como si alguien hubiera atrapado la luz del sol dentro de paredes de tela.
Un tercero exhaló aromas espesos y exóticos que hicieron que la cabeza de Adir nadara después de un solo olfateo. En uno, escuchó gritos, crudos, humanos e inequívocamente reales. Voces suplicantes, jadeos torturados. Sonaba como si alguien estuviera siendo destrozado por dentro. Pero nadie a su alrededor reaccionó. Los practicantes pasaban sin siquiera mirar. Sin miedo, sin shock. A Edgar no le importaban los gritos ni los tratos retorcidos que ocurrían dentro de las tiendas. Siguió paseando, con los ojos escaneando el extraño tapiz de practicantes y vendedores, hasta que una tienda en particular le llamó la atención. No era la tienda en sí. La estructura parecía bastante normal. Sin luz extraña, sin hedor, sin sonidos extraños. Fue la figura que estaba a su entrada la que le hizo detenerse. El hombre tenía alrededor de la altura de Adir, cabello corto y negro y ojos profundos de obsidiana. Su piel era de un carmesí apagado y sus piernas terminaban en patas con garras que se parecían a las de un lagarto. A primera vista parecía un típico hombre lagarto. Pero las alas fueron lo que llamó la atención de Adir. Plumas blancas puras, lisas e inmaculadas. Igual que el suyo. Era probable que este hombre también hubiera evolucionado con un cuervo del amanecer. Hola. ¿Es usted el dueño de esta tienda? Adir preguntó mientras se acercaba, con tono educado. El hombre lo miró de forma extraña antes de responder, sí, lo soy. Adir quedó brevemente desconcertado. La respuesta no fue en latín, sino en una versión del chino antiguo. Lo reconoció por las notas de Eren. Entonces el hombre entendió latín pero decidió responder en otra lengua. Adir se adaptó rápidamente. Quiero hacer una pregunta, si es posible, dijo, haciendo todo lo posible por pronunciar cada palabra con cuidado. Su acento estaba un poco apagado, pero nada que no pudiera suavizarse con un poco de práctica. El hombre lo miró con ojos negros ilegibles y dejó escapar una respiración lenta. Normalmente cobro por las preguntas, dijo. Pero ya ha pasado tiempo desde que tuve un cliente. Eres el primero en días. Una pregunta, gratis. Sonaba reacio, como si la interacción en sí fuera una carga. Pero Adir no dejó pasar la oportunidad. Respiró hondo, sopesó su frase y preguntó. Para alguien que evolucionó con un cuervo del amanecer, ¿qué debilidades y ventajas se deben considerar para futuras evoluciones? Ante la pregunta, los ojos del hombre se abrieron ligeramente. Entonces, también eres un Astropath que evolucionó con un Dawn Raven, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Adir. No hubo necesidad de más explicaciones. El perfil era claro. Para él, Adir era simplemente otro novato que buscaba información. Contacto, 2. Jugador impío C149, compra de Spark nuevo, parte 2, capítulo 149, compra de Spark nuevo, parte 2. Depende de la ruta que quieras tomar. Defensa, potencia bruta, habilidades activas, movilidad, apoyo, enumeró el lagarto con indiferencia, con tono plano. Mi sugerencia es defensa y movilidad. Se sincroniza mejor con las alas del cuervo del amanecer y su regeneración a través de la fuerza vital. Adir hizo un ligero gesto con la cabeza para demostrar que entendía. No interrumpió ni hizo una pregunta de seguimiento. No quería que el hombre lo contara como una segunda consulta y exigiera el pago. El hombre lagarto entrecerró los ojos y lo escaneó con un leve escrutinio antes de continuar. El camino Astra, por naturaleza, se inclina hacia la fuerza física, por lo que tu próxima evolución probablemente involucrará una chispa con un sesgo físico. Pero si quieres mi consejo, elige uno con alta defensa. Esas alas pueden darte movilidad, pero en un campo de batalla caótico, también te convertirán en un blanco fácil, especialmente por lo brillantes y llamativas que se ven. Dio una sola solapa de sus propias alas blancas prístinas, ilustrando el punto. Lo entiendo. Gracias, respondió Adir con una breve reverencia. La idea no era nueva. Se alineaba con lo que ya sospechaba. Aún así, no fue inútil, solidificó la dirección que planeaba tomar. Como alguien que recorría los 4 caminos, Adir no tenía que depender únicamente de Sparks, con sede en Astra. Si priorizó la defensa durante su evolución de rango 2, tenía más sentido seleccionar un Spark alineado con
resiliencia, un rasgo ligado al camino inferior. Eso le permitiría aprovechar plenamente la ventaja de ser un practicante de 4 caminos, algo que nadie más parecía capaz de comprender. Sin decir una palabra más, Adir se giró y comenzó a caminar hacia el pabellón principal. ¿Eso es todo? El hombre lagarto lo llamó en tono medio burlón. Al menos podrías haber mirado dentro si no ibas a comprar nada. Cuando Adir no respondió, el hombre chasqueó la lengua y se apoyó contra el marco de la tienda, volviendo a la quietud de alguien que esperaba a un cliente que tal vez nunca llegara. Cuando Adir entró en la enorme tienda blanca, aunque ya la había visto antes, todavía quedó brevemente impresionado. Justo en el centro del espacio, que se alzaba como la pieza central de un ritual, había un cadáver esquelético colosal. Su cráneo blanqueado atravesó la tela del techo con cuernos dentados, como si el cuerpo hubiera sido demasiado grande para ser contenido por las paredes. No se había movido ni un centímetro desde su última visita, pero su presencia silenciosa todavía irradiaba autoridad y grandeza. Adir hizo una pausa, reprimiendo la sutil atracción de reverencia que intentaba elevarse en su pecho. Luego, una vez compuesto, se adentró más en el mercado. Esta vez no tenía intención de visitar la tienda del vendedor con cabeza de cabra. Ya había inspeccionado todos los Spark disponibles allí y no encontró ninguno con el que valiera la pena evolucionar. Lo más importante es que no quería llamar la atención innecesariamente. Visitar nuevamente al mismo comerciante, especialmente a uno tan perspicaz como ese, corría el riesgo de plantear preguntas que no quería responder. En lugar de eso, escaneó el área hasta que encontró la escalera que subía suavemente en espiral hasta el segundo nivel, el piso donde se intercambiaban chispas de rango 2. Incluso el aire cambió a medida que ascendía. Aquí era más denso. Más pesado. Casi opresivo. A diferencia del primer piso, más caótico y ecléctico, el segundo nivel irradiaba una presión concentrada. Había menos gente, pero cada figura que caminaba por estos pasillos exudaba presencia. Cada uno era más fuerte, más frío, más nítido. Sus expresiones eran ilegibles, sus movimientos mínimos y controlados. Adir mantuvo su postura relajada y su ritmo lento. No miró a nadie por mucho tiempo. Solo un hombre curioseando, tranquilo y sereno. Se movió por el espacio como una sombra deslizándose entre una multitud, dejando que sus sentidos lo guiaran mientras buscaba algo específico, una tienda especializada en chispas alineadas con los Países Bajos. No eran difíciles de identificar. Las tiendas que se especializaban en Sparks alineados con los Países Bajos tendían a tener una atmósfera más oscura y opresiva. El aire a su alrededor se sentía más espeso, más pesado, como si estuviera mezclado con el residuo de algo muerto hace mucho tiempo pero que aún no había desaparecido. El solo hecho de acercarse a sus entradas daba la sensación de cruzar un umbral, no solo hacia una tienda, sino hacia algo más antiguo, más frío y mucho más indiferente que el mundo exterior. Aquellos que estaban en sintonía con el frío tenían un frío agudo y cortante. No se trataba de una simple brisa, sino de una helada densa y profunda que parecía arrastrarse bajo la piel y asentarse en los pulmones. El tipo de frío que hacía que tu respiración se sintiera como si se estuviera convirtiendo en vidrio con cada inhalación. El suelo de abajo era a menudo resbaladizo o cubierto de escarcha, y el aire colgaba cargado de una quietud húmeda y metálica, como si cada molécula hubiera estado congelada en su lugar. Por el contrario, las tiendas alineadas con el calor irradiaban una intensidad asfixiante. La temperatura no era abrasadora, sino sofocante, húmeda, espesa y cargada de instinto de supervivencia. Se adhirió a la piel como una segunda capa, provocando sudor en la frente y tensión en los nervios. El tipo de atmósfera que te hacía sentir como si algo estuviera siempre mirando, esperando el momento en que bajaras la guardia. No es de extrañar que Eren mejorara tan rápido, Adir pensó. Recordando las notas que Eren le había dado, recordó que la región, más específicamente, el reino, estaba densamente poblada por practicantes holandeses. Estos practicantes eran conocidos por sus métodos más oscuros y su disposición despiadada. Sobrevivir en un entorno así era sin duda más exigente que la progresión fluida y casi protegida posible en el reino Velari. Requería coraje, adaptabilidad y vigilancia constante. Por supuesto, el riesgo siempre viene acompañado de recompensa. Para aquellos que podían soportar su peso,
cada día que sobrevivían traía fuerza. En ese sentido, el rápido crecimiento de Eren fue natural. Después de pasear por algunas tiendas de Netherpath, Adir redujo aún más su búsqueda. Comenzó a buscar algo más específico, algo alineado con el tono ambiental de su propia tierra del amanecer. No podía ser ni demasiado frío ni demasiado calor, ni demasiado muerto ni demasiado lleno de vida. Tenía que estar perfectamente en el medio, equilibrado, estable y sutilmente vivo. Al final lo encontró. La entrada de la tienda era una puerta de madera desgastada y sin ventanas, madera lisa y envejecida, sin pulir ni embellecer. La atmósfera interior se reveló inmediatamente a través de la tenue luz que se filtraba por las costuras. No era brillante ni alegre, ni sombrío ni opresivo. Estaba tenuemente iluminado, lo suficiente para que el ojo se ajustara sin tensión. El aire se inclinaba hacia lo fresco, no de forma mordaz, sino con un frío calmante que susurraba quietud y silencio. En el interior, a diferencia de la tienda del hombre cabra, no había estantes imponentes ni exhibiciones cuidadosamente categorizadas. Los elementos no estaban apilados ni alineados, sino dispersos por el espacio en grupos sueltos, como si estuvieran colocados por instinto más que por diseño. Pero el detalle más llamativo fue el techo. Una enorme formación rocosa lo había alcanzado, formando una especie de terreno invertido, como un ecosistema construido al revés. Afloramientos irregulares de piedra se extendían a lo largo del espacio superior, entrelazados con vetas de minerales y estructuras cristalinas de diferentes colores. Insinuaciones de violeta intenso, azul apagado y plata recorrieron la roca como una tormenta eléctrica congelada. Y estaba vivo. Entre las formaciones, las criaturas se movían libremente, algunas aladas, parecidas a murciélagos, pero con cuerpos que parecían esculpidos en piedra sólida. Otros, con forma de búhos, brillaban con una tenue luz azul mientras plumas de cristal se extendían desde sus cuerpos en lugar de plumaje, y sus movimientos eran lentos y elegantes en la oscuridad. Revoloteaban entre repisas parecidas a estalactitas y sus formas captaban la tenue luz con destellos de tono mineral. Algunos apenas se distinguían de la piedra misma, mezclándose tan perfectamente que solo el brillo cambiante delataba su presencia. Debajo de ellos, gusanos metálicos, de cuerpo grueso y estriados con placas similares a armaduras, se arrastraban silenciosamente por las superficies de piedra, algunos aferrándose boca abajo, otros arrastrándose por las paredes verticales. Sus movimientos eran lentos, deliberados y extrañamente sincronizados. A medida que Adir se adentraba más en el espacio, sus ojos se agudizaron. Las formas que inicialmente había asumido que eran parte del terreno comenzaron a cambiar, formas estatuascas con núcleos cristalinos que pulsaban débilmente debajo de capas de mineral y polvo. Y luego los mensajes del sistema lo confirmaron. Todos eran Sparks. Cada forma inmóvil, cada destello de movimiento, cada destello de luz en la piedra, estaban vivos. Contacto, 2. Jugador impío C150. Compra de Spark nuevo, parte 3, capítulo 150. Compra de Spark nuevo, parte 3. Adir dedicó su tiempo a inspeccionar cada Spark en detalle. Durante toda su búsqueda no encontró ni asistentes ni otros clientes, por lo que se movió libremente y sin ser molestado, tomándose todo el tiempo que quiso. Se centró en Sparks alados con fuertes rasgos defensivos. Si su próxima evolución pudiera aumentar tanto la potencia como la durabilidad de sus alas, golpearía a dos pájaros de un tiro aumentando su movilidad al mismo tiempo. Sin embargo, una mala elección, convertir sus plumas sensibles al viento en piedra pesada, podría frenarlo en lugar de acelerarlo. Una de las chispas aladas le llamó la atención. Colgada boca abajo entre un grupo de cristales metálicos oscuros, la criatura se aferró inmóvil como si estuviera dormida. Como un murciélago, tenía pequeñas garras parecidas al acero clavadas en la roca. Con unos 30 centímetros de largo, se diferenciaba de cualquier murciélago común por sus alas. La chispa había doblado su cuerpo dentro de esas alas, planos semitransparentes de cristal oscuro. Con la tenue luz, el brillo de la obsidiana parecía quebradizo, pero una suave corriente de aire hacía que las membranas se ondularan. De cerca, se revelaron como filamentos flexibles y finos como plumas en lugar de placas de cristal rígidas. Intrigado, Adir abrió el panel del sistema flotando frente a él y comenzó a leer los detalles de la criatura. Nombre, Duskrend.
Camino, Nether. Rango, 2. Habilidad, deslizamiento de cáscara de cristal /diagonal espectro. Descripción, los Duscren nacen en lugares donde el viento se olvida de soplar, catedrales abandonadas, torres derrumbadas y restos huecos de ciudades flotantes. Una vez que cae la noche, cobran vida y comienzan a cazar su comida preferida de minerales, flotando como fantasmas sobre alas fracturadas, membranas lisas y delgadas de obsidiana que brillan con una luz quebradiza. No hacen ningún sonido. Sin chirridos, sin solapas. Solo la repentina ausencia de presencia. Aunque de apariencia delicada, se forjan en entropía. Cuando son tocadas por el viento, sus alas se endurecen formando láminas cristalinas lo suficientemente afiladas como para cortar huesos y armaduras. La mayoría de quienes los ven creen que fue una alucinación. La mayoría nunca los ve. Habilidad, deslizamiento de la cáscara de cristal /diagonal espectro. Cáscara de cristal endurece pasivamente las frágiles alas del Duscren hasta formar una capa de cristal liviana y duradera, lo que le permite desviar los golpes manteniendo la agilidad. Planeo de Bright le permite moverse a una velocidad casi silenciosa, manipulando el flujo de aire para deslizarse a través de espacios estrechos, desaparecer de la vista o cambiar de dirección en pleno vuelo con precisión fantasmal. Esta debe ser la combinación perfecta que estoy buscando, Adir pensó, apoyando la barbilla en su mano. Ofrecía los dos rasgos que más priorizaba, mayor velocidad de vuelo y mayor defensa. Además de eso, las alas tenían un beneficio adicional potencial, podían servir como armas blancas, lo suficientemente afiladas como para ser letales. Por supuesto, Adir no podía predecir exactamente qué traería la evolución. Pero no necesitaba pensarlo demasiado, obtendría un rasgo físico y un talento innato, y las características dominantes del Spark ya estaban claras. La única preocupación era la transformación visual de sus alas. Si se alejaran demasiado de la forma del cuervo del amanecer y terminaran pareciéndose a algo claramente Nether, podría exponer su identidad. Después de todo, se había desarrollado como usuario de Astropath. Aún así, no era un riesgo grave. Se conocían públicamente innumerables chispas y las alas de cristal oscuro no eran exclusivas del camino del inferior. Incluso dentro de Astra existían rasgos similares. El Fast Wyvern de Malric, por ejemplo, se parecía mucho más a un Nether Spark que a uno de Astra, prueba de cuán distintas y engañosas podían ser las apariencias entre los Sparks. Adir también quería comprobar el precio y la descripción detallada proporcionada por la tienda, similar a los listados en la tienda de Gottman, pero no encontró nada por el estilo. Curiosamente, todavía no había nadie alrededor. Ni siquiera había aparecido un solo dependiente. «Hola», Adir gritó, mirando a su alrededor, esperando que alguien respondiera. «Ah, maldita sea, no te vi allí». «Pensé que estaba solo», respondió una voz con naturalidad. Sorprendido por la repentina voz, Adir se giró para mirar la figura que había aparecido detrás de él. «¿Todos los comerciantes aparecen así?», no pudo evitar preguntarse. El hombre tenía un sobrepeso notable y no llevaba nada en la parte superior del cuerpo. Un par de pantalones cortos azules sueltos le colgaban hasta las rodillas y llevaba unas zapatillas sencillas. Su piel era lisa y de tono bronce, su cabeza tan redonda como el resto de él, con orejas pequeñas y ojos estrechos. En una mano sostenía un sándwich de gran tamaño, a mitad de un bocado, con aspecto de si Adir hubiera interrumpido su pausa para el almuerzo. «¿Estás comprando o simplemente navegando?», el comerciante murmuró un bocado a medio masticar, con migas cayendo sobre su vientre sin importarle. «Quiero el precio de esa chispa», dijo Adir, señalando el Duscren que colgaba del techo. «Y si hay algo importante en su descripción, me gustaría verlo». El comerciante ni siquiera levantó la vista, sus pequeños ojos se fijaron en el sándwich que tenía en las manos. 320, no hay una descripción detallada, lo que ves es lo que obtienes, murmuró. ¿320? Adir quedó brevemente desconcertado. Fue más caro de lo esperado. Las chispas de rango 2 que había comprado antes tenían un promedio de alrededor de 200 cristales. Esperó, esperando algún tipo de explicación del coste, pero el hombre no parecía ni remotamente interesado. «Está bien. Revisaré otras tiendas y volveré si no encuentro nada más barato», dijo Adir claramente,
como una anciana regateando en un mercado callejero, luego se dio la vuelta y salió. Si el mismo Spark podía encontrarse en otro lugar por menos, no había razón para pagar esta prima. Y cualquier información adicional que pudiera reunir podría resultar valiosa. Antes de desencadenar la evolución, quería al menos una imagen clara de qué tipo de cambio traería consigo. El comerciante no dijo una palabra. No intentó detener a Adir ni siquiera reconocer su salida, simplemente desapareció tan casualmente como había aparecido, como si este tipo de interacción no fuera nada nuevo. Adir continuó revisando todas las tiendas que pudo encontrar. El segundo piso tenía más de 100 en total, pero solo unos 10 llevaban el tipo de Sparks que estaba buscando, por lo que la búsqueda no duró mucho. Afortunadamente, encontró el mismo Spark en otra tienda por 290 cristales, 30 menos que antes. Aún así, antes de comprometerse, decidió probar suerte con los puestos más pequeños que había afuera. Abandonó la tienda principal y comenzó a moverse por el área exterior, donde había más de 100 tiendas más pequeñas esparcidas por el espacio abierto. Como era de esperar, aquí los precios eran más bajos e incluso había margen para negociar. Pero la calidad era notablemente peor. Algunas Sparks parecían descuidadas, incluso al borde de la muerte por mala atención. Desafortunadamente, ninguno de ellos tenía la chispa que estaba buscando. Aún así, recopiló algunos datos útiles, suficientes para reforzar su decisión de utilizar Duskren para su evolución de rango 2. Con eso, regresó a la tienda más grande y compró el Spark en la tienda, vendiéndolo por 290. Ahora todo estaba en su lugar para su transformación de rango 2. No abandonó el mercado de inmediato. En lugar de eso, siguió caminando, hablando solo con los comerciantes con quienes podía comunicarse eficientemente. Él no estaba buscando comprar, estaba recopilando información, construyendo conexiones para el comercio futuro. Una cosa quedó perfectamente clara: para un practicante, la verdadera lucha no era encontrar una chispa. Había muchos disponibles en todas las formas y tipos. El verdadero desafío fue preparar y mejorar sus santuario para alojarlos adecuadamente. A su alrededor había materiales diseñados exactamente para ese propósito, que se asemejaban a elaborados diseños de jardines o diseños de contención. Adir prestó mucha atención, tratando de extraer ideas, conceptos que potencialmente podría adaptar de otro mundo y traer a este para obtener ganancias. Cuando un plan general comenzó a tomar forma en su mente, finalmente abandonó el área del mercado y regresó al reino Velari, dirigiéndose directamente a la mansión Draven para encargarse de su objetivo principal. Contacto 2.